Hola a todos y bienvenidos a mi huerto. Soy alguien que lleva más de 15 años trabajando la tierra, probando técnicas, cometiendo errores, porque de ellos también se aprende, y cosechando con orgullo lo que da nuestro esfuerzo y dedicación. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes un secreto que con el tiempo, descubrí que es invaluable. Esos restos de cocina y del jardín que muchos consideran basura, son de hecho, auténtico oro para nuestros cultivos, especialmente para los pepinos. Les prometo que, si siguen los pasos que les voy a mostrar hoy, podrán obtener un cultivo que no solo será abundante, sino también sano y totalmente natural, sin una pizca de químicos. Este video no es solo una guía, es como si estuvieran aquí junto a mí, caminando entre mis hileras de plantas, viendo cómo todo empieza desde lo más básico, la tierra y los nutrientes que le devolvemos. Les quiero enseñar cómo convertir esos restos de frutas, verduras, hojas y cáscaras, que probablemente ahora tiran a la basura, en un fertilizante casero tan potente que sus plantas les van a agradecer con frutos grandes, jugosos, y de un sabor incomparable. Créame cuando les digo que no hay nada como la satisfacción de cultivar con nuestras manos y cosechar productos llenos de vida y sabor. Miren bien, porque esto es clave, un pepino de calidad no comienza cuando plantamos la semilla. Comienza mucho antes, con el cuidado que le damos al suelo y el alimento que le proporcionamos. Y aquí es donde entra en juego el compost hecho en casa. A lo largo de este video, voy a mostrarles paso a paso todo lo que necesitan saber para transformar esos desechos en el mejor aliado de su huerto. Prepárense, porque vamos a descubrir juntos cómo llevar sus cultivos al siguiente nivel. Ahora bien, empecemos con lo más importante, la preparación de la tierra. Miren, una buena tierra es el corazón de cualquier huerto productivo. No importa si tienen las mejores semillas o el mejor fertilizante. Si el suelo no está en condiciones, los resultados no van a ser los esperados. Por eso, quiero que presten mucha atención a este punto, porque sentar las bases de un suelo fértil y saludable les va a garantizar no solo buenos pepinos, sino también cultivos fuertes y resistentes en general. Primero, hablemos de la ubicación del huerto. No todas las zonas de nuestro patio o terreno son ideales para las plantas. Yo siempre recomiendo buscar un lugar que tenga acceso a buena luz solar, durante al menos 6 a 8 horas al día. Los pepinos, así como los tomates y los pimientos, adoran el sol. Sin luz suficiente, sus plantas crecerán débiles, los frutos serán pequeños y no tendrán ni la cantidad ni la calidad que buscamos. Mi consejo es observar su espacio durante un par de días, y anotar cuáles son las áreas que reciben más luz directa. También es importante evitar los lugares donde el agua se acumule o donde haya mucha sombra. Otro punto clave es la calidad del suelo. Miren, aquí muchos cometen un error muy común. Plantan directamente en cualquier terreno sin siquiera revisar en qué condiciones están trabajando. Yo llevo años haciendo huertos, y les prometo que hay una manera fácil de evaluar la calidad del suelo, incluso si no tienen experiencia. Lo primero que pueden hacer es tomar un puñado de tierra, humedecerla un poco con agua y apretarla en la mano. Si al abrir la mano la tierra se queda compacta como una bola dura, el suelo es muy arcilloso, y necesita que lo aireemos para mejorar su drenaje. Por otro lado, si la tierra no logra mantenerse unida, y se desmorona completamente, es un suelo muy arenoso, que necesitará más materia orgánica para retener la humedad. El suelo ideal debe ser como una esponja, debe compactarse suavemente cuando lo presionan, pero desmenuzarse con facilidad al frotarlo entre los dedos. Ahora bien, ¿cómo mejoramos este suelo para que sea ideal para nuestros pepinos? Aquí entra en juego ese oro del que les mencioné antes, el compost. El compost casero es el mejor aliado para transformar un suelo pobre en un sustrato lleno de nutrientes. Yo suelo preparar mi compost con todo tipo de restos de cocina y del jardín, cáscaras de frutas y verduras, hojas secas, recortes de césped, y hasta borra de café. La clave está en mantener un buen equilibrio entre materiales verdes, que son los restos frescos ricos en nitrógeno, y materiales marrones, como hojas secas y ramas pequeñas, que aportan carbono. Esto asegura que el compost no se compacte demasiado y se descomponga correctamente. Si no tienen compost ya listo para usar, otra buena opción es el estiércol. Pero aquí, cuidado. No vayan a utilizar estiércol fresco directamente en el huerto, porque puede quemar las raíces y atraer plagas. Lo ideal es usar estiércol bien compostado o maduro, que ya no tenga mal olor y haya perdido el exceso de amoníaco. Y ahora atención, esto es muy importante. Antes de incorporar compost o estiércol al suelo, es fundamental que lo aireemos. Esto lo hacemos cavando la tierra y volteándola para romper la compactación y permitir que las raíces crezcan sin obstáculos. Yo siempre utilizo una horca de jardín para esta tarea.
Es más fácil que con una pala, y además, no dañamos tanto la estructura del suelo. Mientras remuevan la tierra, aprovechen para retirar piedras grandes, raíces viejas, o cualquier residuo que pueda entorpecer el desarrollo de las plantas. Un detalle que muchos pasan por alto es el pH del suelo. A los pepinos les gusta un suelo ligeramente ácido, con un pH entre 6 y 7. Si no tienen un medidor de pH, pueden conseguir uno en cualquier tienda de jardinería. Son económicos y muy útiles. Si descubren que su suelo es demasiado ácido, con un pH menor a 6, pueden corregirlo agregando cal agrícola, pero siempre en pequeñas cantidades y mezclándolo bien con la tierra. Por el contrario, si el suelo es alcalino, con un pH mayor a 7, pueden bajarlo añadiendo composto o estiércol bien descompuesto, que naturalmente tiende a acidificar un poco el sustrato. Otro consejo práctico que les puedo dar es la utilización de abonos verdes antes de empezar a cultivar. Esto consiste en sembrar plantas como trébol, beza o mostaza en el suelo que aún no van a usar. Estas plantas ayudan a mejorar la estructura del suelo, fijan nitrógeno y, una vez que las cortan y las entierran, se convierten en un excelente abono orgánico. Yo lo hago cada 2 años y les aseguro que los resultados se notan en la siguiente temporada de cultivos. Por último, pero no menos importante, recuerden que un buen suelo también necesita microorganismos saludables. Estos pequeños invisibles son los encargados de transformar los nutrientes del suelo en una forma que las plantas puedan absorber. Para fomentar esta vida microbiana, además del compost, pueden usar té de compost. Basta con colocar una buena cantidad de compost en una malla o bolsa de tela, sumergirla en agua por unos días, y luego usar ese líquido para regar su huerto. Es como un cóctel energético para la tierra. En resumen, elegir el lugar adecuado, evaluar la calidad del suelo, corregir cualquier problema como compactación o acidez, y enriquecerlo con compost casero o estiércol maduro, son pasos esenciales que, aunque llevan algo de tiempo, a la larga les darán resultados espectaculares. Recuerden que el suelo es como un banco, lo que depositan en él volverá a ustedes en forma de frutos saludables y sabrosos. Vamos a pasar al siguiente paso y seguir aprendiendo juntos. A la hora de elegir las variedades de pepinos que vamos a cultivar, les voy a dar un consejo clave. No todas las semillas son iguales, y conocer las características de cada variedad puede marcar una gran diferencia en su huerto. Miren, no se trata solo de tomar el primer sobre de semillas que encuentren en la tienda. Debemos pensar en el clima de nuestra zona, el espacio disponible en el huerto y las necesidades específicas de cada cultivo. Así que, pónganle atención a lo que les voy a explicar, porque esta elección puede determinar el éxito de nuestra cosecha. Empecemos hablando de los pepinos, una planta que adoro porque es muy generosa, pero también algo delicada si no elegimos bien la variedad apropiada. Básicamente, los pepinos se dividen en 2 grandes grupos, los de tipo corto o destinados a encurtidos, y los de tipo largo o de ensalada. Si tienen un huerto pequeño o están cultivando en macetas, los pepinos de tipo corto, como el pepino pickling o el cornichón, son una excelente opción. Estas variedades suelen ser más compactas, ideales para espacios reducidos, y además producen frutos pequeños, perfectos para conserva. Por otro lado, para quienes tienen un poco más de espacio y quieren cosechar esos pepinos largos y carnosos tan populares en ensaladas, variedades como el Marketmore 76 o el Ashley son algunas de las más confiables. Yo he trabajado con ellas durante años, y siempre obtengo buenos resultados, ya que son resistentes a plagas comunes como el mildio y el oidio. Otro punto importante es considerar el clima de tu zona. Si estás en un lugar con veranos largos y calurosos, te recomiendo optar por variedades que toleren bien altas temperaturas, como el pepino suyolong o el calipso. Estas variedades no solo resisten bien el calor, sino que también tienden a ser menos propensas a desarrollar enfermedades en ambientes cálidos y húmedos. En cambio, si tu clima es más fresco, o si vives en un lugar donde las estaciones de cultivo son cortas, busca variedades como el Bush Champion, que tienen un ciclo más rápido y pueden producir frutos en menor tiempo. Este tipo de pepino, compacto y precoz, es ideal para climas donde la primavera tarda en asentarse o donde los veranos no son tan largos. No me quiero olvidar de los tomates, que son otro de los cultivos estrella en cualquier huerto. Aquí también hay una gran diversidad de variedades, cada una con sus particularidades. Por ejemplo, para quienes buscan tomates grandes y carnosos perfectos para salsas o ensaladas, les recomiendo el tomate beefsteak, o el corazón de buey. Estas variedades suelen ser de crecimiento indeterminado, lo que significa que seguirán creciendo y produciendo frutos a lo largo de toda la temporada. Eso sí, al ser plantas más grandes, necesitarán un buen tutorado para que no doblen sus ramas por el peso de los frutos.
Si lo que quieren es un tomate más pequeño, que produzca en abundancia y sea ideal para aperitivos o ensaladas frescas, entonces deberían probar con variedades como el Cherry Sweet 100 o el tomate negra de Crimea. Estas variedades, además de ser muy productivas, son bastante resistentes a enfermedades como el virus del mosaico del tomate o el tizón temprano. Yo las cultivo todos los años porque son infalibles, van bien en cualquier huerto, y casi no requieren cuidados especiales. Por supuesto, también hay que considerar las condiciones climáticas para elegir los tomates. En climas cálidos, prioricen variedades como el Celebrity o el Roma, que son resistentes al rajado y toleran bien los golpes de calor. En cambio, para climas más fríos o regiones con veranos cortos, los tomates de tipo Early Girl o Siberian son una gran opción, ya que son de ciclo corto y pueden dar frutos incluso en condiciones más frescas. Siempre recuerden echarle un vistazo a la etiqueta o la información del paquete de semillas, porque ahí les indican en qué zonas crecen mejor cada variedad. Hablemos ahora de los pimientos, que también tienen su truco a la hora de escoger la mejor variedad. Al igual que en el caso de los pepinos y tomates, debemos considerar el espacio, el clima y el uso que queremos dar al fruto. Por ejemplo, para quienes buscan pimientos grandes y carnosos ideales para rellenar o asar, yo siempre recomiendo el California Wonder o el Lamuyo. Estas variedades son muy confiables, producen frutos grandes y dulces y son bastante tolerantes a las temperaturas más altas. Para los amantes de los pimientos picantes, variedades como el jalapeño y el habanero nunca defraudan. Estas variedades tienen la ventaja de ser muy resistentes a plagas e insectos, en parte porque su picor natural actúa como repelente. Eso sí, requieren mucha luz y calor para desarrollarse bien, así que son ideales para suelos bien drenados y expuestos al sol todo el día. En cuanto al clima para los pimientos, les voy a dar un consejo que a mí siempre me ha funcionado. Si están en una zona donde las noches suelen ser frescas, es mejor cultivar los pimientos en macetas grandes para que puedan moverlos y protegerlos si las temperaturas bajan demasiado. Los pimientos, tanto dulces como picantes, son muy sensibles al frío, y una sola helada puede comprometer toda la planta. Finalmente, y esto aplica para cualquier cultivo, también les sugiero revisar si las variedades que están considerando son híbridas o tradicionales. Las semillas híbridas, como el tomate Big Boy o el pepino Sweet Success, suelen estar diseñadas para resistir mejor a enfermedades y ser más productivas. Son una gran opción si buscan plantas con menores riesgos de fallar. Sin embargo, si prefieren semillas tradicionales o criollas como el tomate San Marzano o el pepino Poonaquera, podrán recolectar sus propias semillas para futuras temporadas, lo que les da mayor autonomía en su huerto. En resumen, tomarse el tiempo para investigar y elegir las mejores variedades de pepinos, tomates y pimientos para su clima y espacio disponible es uno de los pasos más importantes para obtener una cosecha exitosa. Las plantas son como las personas, cada una tiene sus gustos y necesidades, y al igual que nosotros, les gusta estar en las condiciones que les favorecen. Así que no duden en probar distintas variedades en cada temporada, porque al final, la experiencia les ayudará a descubrir cuáles se adaptan mejor a su huerto y a sus preferencias. Y ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es aprender cómo sembrar correctamente para arrancar con buen pie esta nueva temporada. Ahora que ya decidimos qué variedades queremos sembrar, es momento de poner manos a la obra y aprender cómo sembrar correctamente. Miren bien, porque esto es clave. La siembra no es simplemente enterrar semillas y esperar a que crezcan. Hay varios factores que debemos tener en cuenta para asegurarnos de que nuestras plantas tengan las mejores condiciones desde el principio. Les voy a explicar todo el proceso paso a paso como si estuvieran aquí conmigo en el huerto para que puedan replicarlo fácilmente. Primero, hablemos del momento ideal para sembrar. Los pepinos son plantas de clima cálido, lo que significa que debemos esperar a que las temperaturas sean lo suficientemente altas para que germinen y crezcan sin problemas. Lo ideal es sembrarlos cuando la temperatura del suelo esté por encima de los 15 a 18 grados Celsius y el aire tenga un rango aproximado de 20 a 30 grados C. En términos generales, esto suele coincidir con la primavera en la mayoría de las regiones. Sin embargo, si viven en un clima más frío o si tienen inviernos largos, una excelente opción es iniciar las semillas en interiores unas 4 semanas antes de la última helada prevista y trasplantarlas al exterior una vez que las temperaturas sean adecuadas. Ahora bien, si van a sembrar directamente en el suelo o en macetas al aire libre, asegúrense de que ya no haya riesgo de heladas. Los pepinos son muy sensibles al frío, y una noche demasiado fresca puede detener su crecimiento o matar las plantas jóvenes.
Yo suelo consultar un calendario agrícola o una aplicación meteorológica para evitar sorpresas. Una vez que el clima está a favor, el siguiente paso importante es preparar el espacio de siembra. El espaciado adecuado es fundamental para que las plantas tengan suficiente aire y luz, y así evitar problemas como plagas o enfermedades. Si están sembrando semillas directamente en el suelo, asegúrense de dejar una distancia de unos 30 a 40 centímetros entre cada planta en hileras separadas por aproximadamente 1 metro. Esto les dará a las plantas el espacio necesario para extenderse sin competir entre sí. Las variedades más compactas o de tipo enredadera pueden necesitar menor espaciado, pero las de tipo largo, que suelen crecer más, requerirán un poco más de distancia. Si van a sembrar en macetas, yo les recomiendo usar recipientes de al menos 30 litros y asegurarse de que tengan buen drenaje para evitar que las raíces se encharquen. Cuando siembren las semillas, esto es lo que deben hacer. Abran pequeños hoyos en el suelo de aproximadamente 2 a 3 centímetros de profundidad. La regla general es que la profundidad sea el doble del tamaño de la semilla, ni más ni menos. Si las entierran demasiado profundo, las semillas pueden tardar más en germinar o, peor aún, no germinar del todo. Coloquen 2 o 3 semillas en cada hoyo para asegurarse de que al menos una germine bien, y luego cúbranlas con una capa ligera de tierra suelta. No compacten la tierra encima, simplemente presionen suavemente para que las semillas tengan buen contacto con el suelo. Aquí viene otro consejo importante: asegúrense de regar inmediatamente después de sembrar para humedecer el suelo, pero sin inundarlo. Las semillas necesitan un ambiente húmedo, no un charco, para iniciar el proceso de germinación. Usen una regadera con boquilla fina, para evitar que el chorro de agua desplace las semillas. En este punto, la paciencia es clave. Los pepinos suelen tardar entre 5 y 10 días en germinar, dependiendo de la temperatura y la calidad de las semillas. Si en lugar de semillas están trabajando con plántulas, que son las plantas jóvenes ya germinadas, el proceso es un poco diferente. Primero, deben seleccionar plántulas sanas, con tallos fuertes y un color verde uniforme. Eviten aquellas que parezcan estiradas o que tengan hojas amarillentas, ya que estas suelen indicar falta de luz o problemas en su desarrollo. Antes de trasplantarlas al huerto o a macetas más grandes, es importante aclimatarlas al ambiente exterior. Esto lo hacemos mediante un proceso llamado endurecimiento, que consiste en exponer las plántulas al aire libre durante unas horas al día, aumentando gradualmente el tiempo por una semana. Esto ayuda a que las plantas se adapten mejor a las condiciones exteriores y evita que sufran un shock al trasplantarlas. Cuando estén listas para trasplantar, abran hoyos en el suelo que sean un poco más grandes que el recipiente donde están las plántulas. Con mucho cuidado saquen las plantitas del recipiente, asegurándose de no dañar las raíces. Si la tierra alrededor de las raíces está muy seca, les recomiendo humedecerla un poco antes de sacar la plántula, para que el trasplante sea más fácil. Coloquen cada plántula en su hoyo, asegurándose de que el nivel del suelo cubra ligeramente el tallo base, y luego rellenen con tierra suelta alrededor. Presionen suavemente para fijar la planta, pero sin compactar demasiado. Una vez que las plántulas estén sembradas, es fundamental protegerlas, ya que en esta etapa las plantas son muy vulnerables. Un truco que a mí siempre me da buenos resultados es colocar una capa de mantillo o paja alrededor de las plantas jóvenes. Esto no solo ayuda a mantener la humedad en el suelo, sino que también regula la temperatura y evita que las malas hierbas compitan por los nutrientes. Además, el mantillo actúa como una barrera física contra ciertas plagas, como los caracoles y las babosas, que son bastante comunes en esta etapa. También, si están en una zona donde el clima aún es algo inestable, o hay mucho viento, les sugiero proteger las plantas jóvenes con pequeños invernaderos improvisados. Pueden usar botellas de plástico cortadas, colocándolas como campanas sobre cada planta. Esto crea un efecto invernadero que mantiene a las plantas calientes, y les da un ambiente más estable para fortalecerse. Solo recuerden quitar estas protecciones durante el día si hace demasiado calor, para evitar que las plantas se sobrecalienten. Un tema crucial que no puedo dejar pasar es el riego durante las primeras semanas. Las plantitas jóvenes necesitan un suministro constante de agua, pero siempre con cuidado de no encharcar el suelo. Yo prefiero regar temprano en la mañana, cuando la temperatura es más fresca y el agua tiene tiempo de absorberse antes de que el sol esté fuerte. Esto también ayuda a reducir el riesgo de enfermedades fúngicas que suelen desarrollarse en condiciones de humedad prolongada. Además, eviten regar directamente sobre las hojas,
ya que esto puede fomentar la aparición de hongos. En su lugar, dirijan el agua directamente al suelo alrededor de la base de las plantas. Una vez que las plántulas hayan crecido un poco, es bueno revisar si alguna planta está demasiado débil, o si en el caso de las semillas salieron varias plantas juntas. En este caso, debemos realizar un raleo, que consiste en dejar solo la planta más fuerte en cada espacio y eliminar las demás, para que las plantas restantes no compitan por recursos como agua, luz y nutrientes. Esto puede parecer un poco drástico, pero les aseguro que a largo plazo da mejores resultados. En resumen, sembrar correctamente pepinos desde semillas o plántulas requiere planificación, cuidado y atención al detalle. Desde elegir el momento adecuado según el clima de su región, preparar un espacio con buen espaciado y profundidad, hasta proteger las plantas jóvenes y regarlas correctamente, cada paso es esencial para garantizar un buen inicio en su cultivo. Recuerden que unas buenas raíces al principio del proceso son el secreto de una planta saludable y productiva más adelante. Con esto, tienen todo listo para arrancar con éxito esta nueva temporada. El riego es una de las tareas más importantes en cualquier huerto, y aunque parezca algo sencillo, hacerlo de forma inadecuada puede ser la causa de muchos problemas en sus cultivos. Así que presten mucha atención, porque aquí les voy a compartir las técnicas que a mí me han funcionado durante todos estos años, tanto para evitar el exceso como la falta de agua, y así mantener nuestras plantas fuertes y productivas. Empecemos por los fundamentos. Los cultivos como los pepinos, tomates, pimientos y calabacines son plantas que necesitan una cantidad moderada a alta de agua, pero no toleran el encharcamiento. La clave está en lograr un equilibrio. Miren bien, porque esto es algo que muchos pasan por alto. Las necesidades hídricas de las plantas cambian según su etapa de desarrollo. Por ejemplo, en las primeras semanas, cuando las semillas están germinando o las plántulas se están estableciendo, el suelo debe permanecer constantemente húmedo, pero no encharcado. Durante esta etapa inicial, yo suelo regar todos los días con poca cantidad, asegurándome de que el agua penetre bien hasta la zona de las raíces. Es importante que el agua llegue a donde las raíces pueden absorberla, no se queden solo humedeciendo la parte superficial del suelo. A medida que las plantas crecen y desarrollan un sistema radicular más profundo, reducimos la frecuencia del riego, pero aumentamos la cantidad. Esto permite que las raíces busquen el agua en capas más profundas del suelo, lo que no solo las fortalece, sino que también hace que las plantas sean más resistentes a periodos cortos de sequía. Un truco que me ha servido mucho es utilizar un palo o hasta un destornillador largo para verificar qué tan profundo llega la humedad después de regar. Introduzcan el palo en la tierra, y, si sale limpio en la parte inferior, eso significa que el agua no está llegando lo suficientemente profundo. Ahora bien, un error muy común que veo con frecuencia es el riego superficial y frecuente. Este hábito no permite que las plantas desarrollen buenas raíces, volviéndolas más dependientes y sensibles a cualquier cambio en el suministro de agua. En cambio, es preferible regar más espaciado, pero asegurándose de empapar bien el suelo en profundidad. Yo recomiendo hacerlo de 2 a 3 veces por semana para cultivos como los tomates y los pimientos una vez bien establecidos, aunque esto dependerá del clima de su región y del tipo de suelo que tengan. Por ejemplo, suelos arenosos tienden a drenar el agua más rápido y requerirán riegos más frecuentes, mientras que suelos arcillosos retienen más la humedad y permiten espaciar los riegos. Otro punto crucial es el momento del día en que regamos. Este detalle, aunque parece insignificante, puede marcar la diferencia en la salud de sus plantas. Yo siempre recomiendo regar temprano por la mañana, justo cuando el sol comienza a salir. Aquí les va la explicación. Regar a esta hora permite que el agua se absorba bien antes de que las temperaturas suban, reduciendo la evaporación y asegurando que las plantas tengan suficiente humedad para enfrentar el calor del día. Si no pueden hacerlo en la mañana, una buena alternativa es regar al final de la tarde, cuando el sol ya esté bajando. Sin embargo, ojo con esto, eviten regar muy tarde, ya que dejar las plantas húmedas durante la noche puede favorecer la aparición de enfermedades fúngicas como el oidio o el mildiu. En cuanto a la técnica de riego, siempre es mejor aplicar el agua directamente al suelo en lugar de mojar las hojas. Mojar el follaje de las plantas no solo desperdicia agua, sino que también crea un ambiente ideal para que se desarrollen hongos y otras enfermedades. Para esto, pueden usar una regadera con boquilla fina o, si tienen un sistema de riego por goteo, mejor aún. El riego por goteo es, en mi opinión, una de las formas más eficientes y prácticas para mantener el huerto bien hidratado sin desperdiciar ni una gota de agua.
Este sistema libera agua directamente en la zona de las raíces, asegurando que el recurso se use de manera óptima y sin favorecer el crecimiento de malas hierbas en las áreas cercanas. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestras plantas están recibiendo demasiada o muy poca agua? Aquí es donde tenemos que prestar atención a los signos que nos da nuestro huerto. Miren bien las hojas de sus plantas. Si están marchitas al mediodía pero se recuperan por la tarde, esto puede ser un signo de estrés hídrico temporal, y no necesariamente indica falta de agua. Sin embargo, si las hojas permanecen marchitas incluso después de que las temperaturas hayan bajado, es posible que necesiten un riego inmediato. Por otro lado, el riego excesivo también tiene sus síntomas. Las hojas amarillentas, un crecimiento lento, o en casos extremos, la pudrición de las raíces, son señales de que estamos aplicando más agua de la que las plantas pueden manejar. En estos casos, es fundamental ajustar la cantidad y frecuencia del riego cuanto antes. Si en su zona tienen periodos de lluvias frecuentes, les recomiendo vigilar muy de cerca el estado del suelo. Recuerden que demasiada agua puede ser tan perjudicial como muy poca. Una manera efectiva de evitar problemas de encharcamiento es trabajar en el drenaje del suelo desde el principio. Si ya lo hicieron, y aún así tienen problemas con charcos, pueden agregar pequeñas zanjas o incluso elevar un poco las camas de cultivo para asegurarse de que el agua fluya correctamente. Otra técnica que funciona muy bien para limitar la pérdida de agua es el uso de mulch o acolchado. Ya les había mencionado esto antes, pero quiero recalcar lo importante que es. Colocar una capa de paja, hojas secas o incluso cartón alrededor de sus plantas no solo mantiene el suelo húmedo por más tiempo, sino que también ayuda a regular la temperatura e impide el crecimiento de malezas. Yo lo uso en prácticamente todos mis cultivos, y la diferencia se nota. En días de mucho calor, el acolchado protege las raíces de los cambios bruscos de temperatura, y reduce significativamente la cantidad de agua que tengo que usar. Por último, permítanme hablarles de una estrategia que a mí me ha servido mucho para ahorrar agua y asegurar un riego más uniforme: los depósitos de agua empotrados. Es algo simple, pero muy efectivo. Pueden enterrar una botella de plástico con pequeños agujeros cerca de la base de cada planta y llenarla de agua. Esto permitirá que el agua se libere lentamente hacia las raíces durante varios días, manteniendo el suelo húmedo sin necesidad de regar constantemente. Esta técnica es especialmente útil si no pueden regar con tanta frecuencia o si están cultivando en una zona con restricciones de agua. En resumen, regar correctamente es tanto un arte como una ciencia. Comprender las necesidades específicas de cada cultivo, ajustar la frecuencia y cantidad según la etapa de crecimiento, y aplicar las técnicas adecuadas, puede marcar una gran diferencia en el éxito de su huerto. Recuerden siempre que un buen riego no se trata solo de dar agua a las plantas, sino de hacerlo de manera eficiente y consciente, para que ellas puedan aprovechar al máximo cada gota. Seguimos avanzando con el próximo paso. El siguiente paso clave en cualquier huerto productivo y saludable es el abonado. Miren bien, porque esto es fundamental. ¿Quieren plantas fuertes, con frutos grandes y sabrosos? Todo comienza con un buen alimento. Y cuando hablo de alimento, no me refiero a químicos ni a fertilizantes de tiendas comerciales. Hoy les voy a compartir las técnicas naturales que yo mismo uso para preparar abonos caseros 100% orgánicos, efectivos y, lo mejor de todo, económicos. Recuerden, el objetivo es nutrir nuestras plantas de manera responsable, respetando el medio ambiente y preservando la calidad de nuestra tierra para futuras cosechas. Empecemos por el famoso compost casero, que para mí sigue siendo el buque insignia del abonado natural. Ya les mencioné antes cómo preparar compost básico, pero aquí les voy a dar algunos consejos adicionales para llevarlo al siguiente nivel. Cuando preparo mi compost, siempre me aseguro de mantener un equilibrio entre materiales ricos en nitrógeno, como cáscaras de frutas, restos de verduras, borra de café y recortes de césped fresco, y materiales ricos en carbono, como hojas secas, ramas pequeñas, cartón o paja. La proporción ideal es de 2 partes de materiales marrones por cada parte de materiales verdes. Este equilibrio es esencial porque evita que el compost se compacte demasiado y se vuelva anaeróbico, es decir, que se pudra y huela mal. Ahora bien, para acelerar la descomposición y mejorar la calidad del compost, hay un secreto que utilizo desde hace años: añadir un poco de tierra del mismo huerto o estiércol bien compostado durante el proceso. ¿Por qué? Porque estos materiales están llenos de microorganismos beneficiosos que ayudan a descomponer los residuos más rápido y enriquecen aún más el compost. Además, si quieren darle un impulso extra al proceso, pueden agregar restos triturados de cáscaras de huevo y un poco de ceniza de madera, siempre con moderación, ya que aportan calcio y potasio esenciales para nuestras plantas. El compost
No solo es ideal para mejorar la estructura del suelo, sino también para actuar como un fertilizante de liberación lenta. Cuando lo incorporo al huerto, lo hago extendiendo una capa de 3 a 5 centímetros sobre el suelo, antes de plantar, mezclándolo ligeramente con la tierra de la superficie. Esto asegura que los nutrientes se vayan liberando gradualmente, alimentando a las plantas durante toda la temporada. Si ya tienen plantas creciendo, y quieren darles un refuerzo sin remover demasiado el suelo, pueden preparar un té de compost. Esto es muy sencillo. Pongan un par de paladas de compost en una bolsa de tela o un cubo, sumérjanla en un recipiente con agua durante 24 a 48 horas, y luego utilicen ese líquido para regar sus cultivos. Es como un multivitamínico casero que las plantas absorben de inmediato. Otra opción excelente para abonar naturalmente es el té de plátano. Les cuento que desde que empecé a usar este preparado, he visto cómo los frutos de mis plantas, especialmente los pepinos y los tomates, crecen más vigorosos y de mejor tamaño. El plátano es una fuente rica en potasio y fósforo, dos nutrientes esenciales para el desarrollo de flores y frutos. Prepararlo es muy sencillo. Tomen las cáscaras de varios plátanos, córtenlas en trozos pequeños, y pónganlas a remojar en agua durante al menos 48 horas. Luego, cuelen el líquido y usen esa agua para regar sus plantas cada 2 semanas. Si tienen un huerto grande, pueden agregar más cáscaras y hacer mayores cantidades, pero acuérdense de que este té funciona mejor como complemento y no como único fertilizante. Además del té de plátano, hay otro preparado que les va a encantar, el purín de ortiga. La ortiga, aunque muchas veces se considera una mala hierba, en realidad es una planta llena de nutrientes como nitrógeno, potasio, hierro y magnesio, que fortalecen a cualquier cultivo. Para preparar este purín, recojan un buen puñado de ortigas frescas, usen guantes porque pican, corten las hojas en trozos y pónganlas en un cubo con agua. Tapen ligeramente el recipiente y déjenlo fermentar durante 1 o 2 semanas, removiendo de vez en cuando. Notarán que el líquido se oscurece y que el olor se vuelve fuerte. Eso significa que está listo. Diluyan este purín en una proporción de 1 y 10 de la madrugada, una parte de purín por 10 de agua, antes de aplicarlo. Lo pueden usar tanto como fertilizante foliar, rociándolo sobre las hojas, como directamente en el suelo, alrededor de las plantas. Pasando a los residuos específicos, les voy a hablar de otro gran aliado, la borra de café. Si ustedes, como yo, disfrutan de un buen café por la mañana, no tiren los restos a la basura. Esta borra tiene un alto contenido de nitrógeno y puede ser un excelente abono directo para huertos. Lo que yo hago es mezclarla con un poco de tierra antes de aplicarla sobre las hileras de mis plantas. Pero ojo, y aquí les doy un consejo importante, no deben usar la borra en exceso ni directamente sobre el tallo, porque puede retener demasiada humedad y asfixiar las raíces. Además, al ser algo ácida, funciona mejor en cultivos como los tomates y los pimientos, que prefieren suelos ligeramente ácidos. Por supuesto, no podemos olvidarnos del estiércol, que sigue siendo uno de los fertilizantes naturales más efectivos y antiguos en la agricultura. Como ya les expliqué antes, es crucial usar estiércol bien compostado para evitar problemas. Si tienen acceso a estiércol fresco, como el de vaca, caballo o gallina, déjenlo madurar durante al menos 3 meses, o incluso más, si van a usarlo en plantas jóvenes. Una vez compostado, este estiércol es fantástico no solo por la cantidad de nutrientes que aporta, sino también porque mejora la textura de cualquier suelo, haciéndolo más suelto y aireado. Yo suelo esparcir una capa fina sobre las camas de cultivo antes de la siembra, especialmente en áreas donde voy a plantar cultivos exigentes como pimientos y calabacines. Si buscan algo aún más sencillo y rápido, también pueden recurrir a una técnica llamada mulching, con abonos verdes. Esto consiste en triturar restos de cultivos anteriores, como tallos y hojas de leguminosas, y usarlos como acolchado directo en el huerto. A medida que estos materiales se descomponen, liberan nutrientes de forma gradual. Es un método muy práctico si quieren evitar gastar tiempo o recursos adicionales en compostaje. Otro truco que me ha funcionado muy bien con pepinos y tomates es la harina de hueso, que aporta fósforo y calcio. Esta es ideal para fortalecer las raíces y estimular la floración. Si pueden conseguirla, espárzanla en el área de siembra antes de plantar, o mézclenla directamente con el compost para potenciar su efecto. Por último, y para aquellos que les gusta experimentar, les cuento sobre el vinagre de manzana y su uso en suelos alcalinos. Este truco lo descubrí hace algunos años, y, aunque no reemplaza a otros fertilizantes,
Es muy útil para corregir rápidamente el pH del suelo cuando es necesario. Diluyan una cucharada de vinagre en 1 litro de agua y rieguen con esta solución al pie de las plantas. El vinagre ayuda a acidificar ligeramente el suelo, algo que a los pepinos y los tomates les encanta. Como ven, hay muchas formas de abonar nuestras plantas de manera natural y sin gastar demasiado. Lo importante es entender las necesidades nutricionales de cada cultivo y complementar los métodos según lo que tengan a mano. Aquí la clave no es solo alimentar a las plantas, sino también enriquecer la salud del suelo, porque un suelo bien cuidado es garantía de cosechas exitosas, no solo ahora, sino para muchos años más. Sigamos aprendiendo juntos con el próximo paso en el cuidado de nuestro huerto. El control de plagas y enfermedades es uno de los mayores retos en cualquier huerto, y yo les puedo decir por experiencia que mantener nuestros cultivos saludables no significa tener que recurrir a químicos agresivos. Miren bien, porque hoy les voy a compartir métodos naturales y efectivos que, además de proteger sus plantas, ayudan a mantener el equilibrio en el ecosistema de su huerto. Esto no solo evitará que las plagas se conviertan en un problema, sino que también garantizará que sus cultivos sigan siendo orgánicos y seguros para toda la familia. Primero, hablemos de las plantas compañeras, un método que yo uso desde hace años y que da resultados maravillosos. Este enfoque, conocido también como siembra asociativa, consiste en cultivar ciertas plantas juntas porque se benefician entre sí. Por ejemplo, en el caso de los pepinos, una de las mejores plantas compañeras son las caléndulas. Estas flores no solo embellecen el huerto, sino que también actúan como un repelente natural contra insectos como los pulgones y los nematodos, que pueden causar serios problemas en las raíces. Otro aliado excelente es el eneldo, que atrae insectos beneficiosos como las mariquitas y las avispas parasitarias, encargadas de controlar plagas de forma natural. Yo siempre planto unas cuantas caléndulas y eneldo alrededor de mis hileras de pepinos, y el resultado es una notable reducción en la presencia de plagas. El ajo y la cebolla también son excelentes compañeros para cultivos como tomates, pimientos y pepinos. Su fuerte aroma actúa como un escudo contra insectos como la mosca blanca y ciertos hongos patógenos. Una práctica que realizo cada temporada es intercalar estos bulbos entre mis principales hileras de cultivo. Aunque algunos consideran que ocupan espacio, les aseguro que valen la pena, porque son una barrera natural contra muchos problemas comunes. Además, el romero, el tomillo y la albahaca no solo aromatizan el ambiente, sino que también ahuyentan plagas como los trips y los escarabajos. Pasando a los preparados orgánicos, uno de mis favoritos es el purín de ortiga, del que ya hablamos antes. Además de ser un excelente abono, este purín también funciona como un repelente natural contra plagas como los ácaros y los pulgones. Para usarlo como insecticida, diluyan una parte de purín en 20 partes de agua, colóquenlo en un pulverizador y rocíenlo sobre las hojas de las plantas, tanto en la parte superior como en la inferior. Repitan este procedimiento cada 2 semanas o después de lluvias intensas, y notarán cómo las plagas se mantienen alejadas. Otra receta infalible es el preparado de ajo y chile. Combinen 5 o 6 dientes de ajo con un puñado de chiles picantes. Pueden usar jalapeños o guindillas. En 1 litro de agua, licúen todo y dejen reposar la mezcla durante un día. Luego, cuelen el líquido y pasen la solución a un pulverizador. Este insecticida natural es altamente efectivo contra pulgones, mosca blanca y araña roja. Yo lo utilizo especialmente en la temporada de primavera, cuando estas plagas tienden a aparecer en mayor cantidad. Hablando de trampas caseras, la trampa amarilla es una técnica sencilla pero muy efectiva para lidiar con insectos voladores como la mosca blanca. Solo necesitan una superficie amarilla brillante, como un plástico de ese color, cubierta con una ligera capa de vaselina, aceite o algún adhesivo no tóxico. Cuelguen estas trampas entre sus cultivos y notarán cómo los insectos, atraídos por el color, quedan atrapados en ella. Yo siempre tengo un par de estas trampas distribuidas en mi huerto, y son especialmente útiles en los días más calurosos, cuando las plagas son más activas. Además, para el control de caracoles y babosas, una trampa clásica que no falla es la de cerveza. Tomen un recipiente pequeño y llénenlo hasta la mitad con cerveza, luego entiérrenlo a nivel del suelo cerca de las plantas más afectadas. Estos moluscos son atraídos por el olor, caen en la trampa y ya no podrán seguir dañando sus cultivos. Yo utilizo esta técnica especialmente en temporadas lluviosas, cuando los caracoles suelen aparecer en mayor número. Aparte de estos métodos preventivos, es fundamental aprender a reconocer las señales tempranas de problemas en nuestras plantas. Por ejemplo,
Si notan manchas marrones o amarillas en las hojas de los pepinos, puede ser un signo de mildiu o oidio, enfermedades fúngicas comunes en ambientes húmedos. En estos casos, actúen rápido retirando las hojas afectadas y aumentando la ventilación entre las plantas para reducir la humedad. Si necesitan un tratamiento casero, el bicarbonato de sodio es muy útil. Mezclen una cucharadita de bicarbonato con 1 litro de agua y unas gotas de jabón neutro, y rocíen esta solución sobre las hojas afectadas. En el caso de los tomates, las hojas enrolladas o los tallos que se ponen negros podrían indicar la presencia de la plaga del minador o el tizón. Aquí es vital inspeccionar las plantas regularmente. Si encuentran huevos o larvas en las hojas, retírenlas manualmente. Para prevenir estos problemas, un preparado de NEEM funciona de maravilla. Este aceite, extraído de un árbol, es un insecticida natural que, además de ser efectivo, no daña a los insectos benéficos como las abejas. Apliquen una mezcla diluida de aceite de neem y agua, directamente sobre las zonas afectadas al inicio de la mañana o al final de la tarde. Otro consejo importante es diversificar su huerto. Entre más variedades de cultivos y plantas compañeras tengan, menos probabilidades habrá de sufrir plagas o enfermedades severas, porque esto dificulta que las plagas encuentren un solo cultivo en el que concentrarse. Además, esto atrae a una mayor cantidad de depredadores naturales. Por ejemplo, siempre que veo arañas, mariquitas, tijeretas o sapos en mi huerto, sé que estoy en buena compañía, porque todos ellos son aliados imprescindibles para mantener el equilibrio. Para proteger nuestros cultivos de aves o animales más grandes, como conejos, el truco que utilizo son redes o mallas finas. Estas barreras físicas son fáciles de instalar y evitan daños mayores, especialmente cuando las plantas son jóvenes y más vulnerables. Por último, la rotación de cultivos es una técnica que no puedo dejar de mencionar. Nunca siembren el mismo tipo de planta en el mismo lugar temporada tras temporada. Esta práctica, además de mantener el suelo más saludable, reduce drásticamente las probabilidades de que plagas específicas se establezcan, ya que muchas de ellas dependen de un solo tipo de planta hospedera. En mi huerto, por ejemplo, siempre alterno plantas de hojas anchas, como lechugas, con pepinos u otras cucurbitáceas para romper el ciclo de las plagas. En resumen, prevenir plagas y enfermedades de manera natural no solo es posible, sino que también es mucho más sostenible y beneficioso para nuestro huerto a largo plazo. Con paciencia, observación y un poco de ingenio, podemos mantener a raya cualquier problema sin necesidad de recurrir a químicos agresivos. La clave está en conocer los hábitos de las plagas, fortalecer nuestras plantas, y usar el poder de la naturaleza a nuestro favor. Sigamos adelante y aprendamos el siguiente paso en el cuidado de nuestro huerto. La poda y el tutorado son dos prácticas fundamentales para garantizar que nuestras plantas se mantengan saludables, produzcan en abundancia, y aprovechen al máximo el espacio y la luz disponible. A lo largo de los años, he aprendido que, aunque estas tareas puedan parecer opcionales, marcarán una gran diferencia en los resultados de cualquier huerto. Presten mucha atención, porque hoy les voy a enseñar cómo podar correctamente los pepinos y otras plantas de huerto, y también cómo construir tutores simples pero duraderos que les ayudarán a sacar el máximo provecho de su cultivo. Comencemos hablando de la poda. Los pepinos, al igual que los tomates y los pimientos, son plantas que pueden beneficiarse mucho de una poda estratégica. La idea principal es eliminar aquellas partes de la planta que no están contribuyendo activamente al desarrollo de frutos, como las hojas o los brotes que desperdician energía, y así redirigir esos recursos hacia la producción. Pero cuidado, porque un error muy común que veo es ser demasiado agresivo con la poda, y eso puede debilitar la planta en lugar de ayudarla. Por eso, sigamos un paso a paso claro para hacerlo correctamente. Primero, enfoquémonos en los chupones, que son los brotes secundarios que aparecen en las axilas de las hojas, justo entre el tallo principal y la rama en crecimiento. Estos chupones tienden a crecer rápido y a absorber nutrientes, pero no son esenciales para la planta. En el caso de los pepinos, especialmente si están cultivando en un espacio reducido o usando tutores, recomiendo quitar estos brotes cuando aún son pequeños, de unos 5 o 10 centímetros de largo. Esto es importante porque, si dejamos que crezcan, pueden abarrotar la planta, bloquear la luz y dificultar la circulación del aire, lo que aumenta el riesgo de enfermedades como el oidio. Para quitarlos, utilicen tijeras de podar limpias o simplemente sus dedos, cortando con cuidado para no dañar el tallo principal. Otro aspecto clave de la poda en los pepinos es el manejo de las hojas bajas. A medida que la planta se desarrolla, las hojas más cercanas al suelo suelen marchitarse o quedar en contacto constante con la tierra húmeda.
lo que puede atraer plagas o propagar enfermedades. Mi recomendación es retirar estas hojas viejas, una vez que hayan cumplido su función, especialmente si ya tienen varias hojas nuevas creciendo en los niveles superiores. Al hacerlo, asegúrese de cortar las hojas desde su base, dejando el tallo limpio y permitiendo que la luz y el aire circulen mejor entre las plantas. En el caso de los tomates, la poda también puede incluir eliminar hojas que estén sombreando los frutos en desarrollo, ya que una buena exposición al sol favorece una maduración uniforme y mejora el sabor del fruto. Sin embargo, no eliminen demasiadas hojas de una sola vez, ya que estas son esenciales para que la planta realice la fotosíntesis. Mi truco es podar de forma gradual, retirando un máximo del 10 a 15% del follaje en un solo día para no estresar la planta. Después de la poda, pasemos al tutorado, que es igualmente esencial, especialmente para cultivos que tienden a expandirse mucho como los pepinos, tomates y pimientos. Tutorizar las plantas no solo ayuda a mantenerlas organizadas, sino también a prevenir problemas como el crecimiento desordenado, los frutos en contacto con el suelo y la propagación de enfermedades. Además, un buen tutorado facilita la ventilación entre las plantas, algo que, como ya hemos hablado, es fundamental para evitar la acumulación de humedad y la aparición de hongos. Una de las formas más comunes de tutorizar los pepinos es utilizando un enrejado o espaldera. Esta estructura permite que las plantas trepen de forma vertical, ahorrando espacio y haciendo que los frutos sean más fáciles de cosechar. Para construir un enrejado sencillo, solo necesitan postes de madera o metal de aproximadamente 1,5 a 2 metros de altura, colocados a intervalos de 1 metro a lo largo de la hilera del cultivo. Entre estos postes, pueden tensar hilos, mallas o alambres, asegurándose de que queden firmes para soportar el peso de las plantas cuando estén cargadas de frutos. Personalmente, prefiero usar malla de plástico o de nylon, ya que es resistente, ligera y fácil de instalar. Si están trabajando con pepinos en macetas o en espacios pequeños, una opción práctica son los tutores individuales tipo trípode. Para hacerlos, simplemente tomen 3 varas de bambú o cañas similares, junten las puntas superiores y átenlas con una cuerda fuerte, dejando que las bases queden abiertas en el suelo formando un triángulo. Esto les dará una estructura estable y funcional, para que las plantas trepen sin ocupar mucho espacio lateral. Yo utilizo estos trípodes especialmente para cultivar variedades de pepinos de tipo corto, y siempre agrego un cordel adicional en forma de espiral alrededor de las varas para guiar las ramas de la planta a medida que crecen. Para los tomates, un método muy efectivo y sencillo es el uso de estacas individuales. Claven una estaca de madera o metal de unos 1,5 metros junto a cada planta y aten suavemente el tallo principal al tutor con tiras de tela o rafia. Algo importante aquí es no apretar demasiado los nudos, ya que el tallo irá engrosando con el tiempo y un amarre demasiado ajustado puede dañarlo. Aunque este método requiere más trabajo inicial, les asegurará un crecimiento vertical y ordenado. En el caso de cultivos como los pimientos, que no trepan naturalmente pero que todavía necesitan soporte, recomiendo usar pequeñas jaulas de alambre, similares a las que se usan para los tomates enanos, o simplemente apostar por estacas bajas que ayuden a sostener las ramas cargadas de frutos. Esto es especialmente útil cuando los frutos comienzan a crecer, y el peso puede quebrar los tallos si no están bien apoyados. Un detalle importante que no quiero pasar por alto, es el momento correcto para instalar los tutores. Siempre es mejor hacerlo al principio, mientras las plantas aún son jóvenes y manejables. Colocar tutores después puede dañar las raíces si tenemos que clavarlos demasiado cerca de la planta, o puede que sean menos efectivos si el crecimiento de las ramas ya está avanzado. Finalmente, no olviden revisar y ajustar los tutores con regularidad. Las plantas no crecen de manera uniforme, y es común que necesiten pequeños retoques en la sujeción o nuevas cuerdas a medida que avanza la temporada. Además, si alguna rama principal comienza a doblarse hacia el suelo, atenla con cuidado para redirigir su crecimiento antes de que pueda romperse o tocar la tierra, donde estará más expuesta a plagas y enfermedades. En conclusión, la poda y el tutorado, aunque puedan requerir algo de tiempo y paciencia, son esenciales para que nuestros cultivos estén organizados, sanos y productivos. Con estas prácticas, no solo facilitarán el trabajo en el huerto, sino que también maximizarán el potencial de sus plantas. Porque, al final del día, garantizar que nuestras hortalizas crezcan de manera ordenada y saludable, es la clave para disfrutar de cosechas generosas y de calidad. Saber cuándo cosechar es un arte que se aprende con la práctica y la observación. Aunque muchas veces confiamos en el calendario o en las recomendaciones generales de las variedades,
Cada huerto, cada planta y cada temporada tienen particularidades que debemos tener en cuenta. Por eso, quiero que presten mucha atención, porque hoy les voy a enseñar a interpretar las señales que nos dan nuestros cultivos, para cosechar pepinos, tomates, pimientos, calabacines y otros vegetales en su punto óptimo. Esto no solo les asegurará frutos más sabrosos y nutritivos, sino que también permitirá que sus plantas sigan produciendo de manera eficiente durante toda la temporada. Comencemos con los pepinos, ya que son los protagonistas de este video. Miren bien, porque esto es clave. El momento ideal para cosechar pepinos no se mide únicamente por el tamaño del fruto. Si bien cada variedad tiene sus especificaciones en cuanto a longitud y grosor, lo más importante es observar el color y la textura de la piel. En las variedades de pepino de ensalada, como el Market More 76 o el Ashley, el fruto debe tener un color verde brillante y una textura firme al tacto. Si comienzan a notar tonos amarillentos, o si la piel se vuelve más dura y áspera, eso significa que el pepino se está pasando de maduro, y probablemente su sabor será más amargo y con semillas más duras. En el caso de los pepinos para encurtir, como el cornichón o el pickling, deben cosecharse cuando están pequeños, de unos 5 a 8 centímetros de largo, ya que ese es el momento en que su sabor es más tierno y uniforme. Otro detalle importante a considerar con los pepinos es el brillo de la piel. Cuando el fruto está en su punto, la piel tendrá un ligero resplandor natural, indicio de que contiene una buena cantidad de agua. Si la piel está opaca, puede significar que el pepino ha estado demasiado tiempo en la planta, o que la planta ha pasado por un período de estrés, como falta de riego. Por eso, además de observar el fruto, siempre revisen el estado general de la planta. Si las hojas están verdes y vigorosas, es un buen indicador de que los frutos que produce están en óptimas condiciones. Ahora que sabemos cómo identificar el punto ideal de madurez, quiero hablarles sobre cómo cosechar correctamente para que las plantas sigan produciendo. En el caso de los pepinos, nunca intenten arrancarlos con fuerza, ya que esto puede dañar las ramas o incluso los tallos principales. Lo mejor es utilizar tijeras de podar o un cuchillo afilado y limpio, cortando el fruto cerca de la base del tallo, pero dejando aproximadamente 1 centímetro de pedúnculo unido al pepino. Esto no solo protege a la planta de posibles daños, sino que también ayuda a que los frutos recién recolectados se mantengan frescos por más tiempo. Además, es importante cosechar regularmente. Miren bien, porque esto es algo que muchos no consideran. Dejar pepinos maduros por demasiado tiempo en la planta puede provocar que la planta detenga su producción. Esto sucede porque las plantas, en su objetivo natural de reproducirse, concentran energía en madurar las semillas de los frutos existentes en lugar de producir nuevos. Por eso, mi recomendación es revisar las plantas cada 2 o 3 días y recolectar cualquier pepino que esté en condiciones. Esto estimulará a la planta a seguir produciendo durante toda la temporada. Pasemos ahora a los tomates. Aquí también hay señales claras que nos indican cuándo están listos para cosechar. El color es un factor determinante, y varía según la variedad. Un tomate corazón de buey o beefsteak debe tener un color rojo profundo y uniforme en toda la superficie, mientras que un cherry negra de Crimea mostrará tonos oscuros con matices rojizos o marrones. Sin embargo, más allá del color, lo que realmente importa es la textura. Los tomates deben estar firmes pero ligeramente suaves al presionarlos suavemente con los dedos. Si están duros como una roca, todavía les falta madurar, y si están demasiado blandos, es posible que hayan pasado el punto ideal. Un truco que utilizo para determinar si un tomate está listo es observar el ramo al que pertenece. Si la mayoría de los tomates del racimo tienen ya el color esperado para la variedad, es buena idea cosecharlos todos al mismo tiempo, incluso si algunos todavía están un poco verdes. Esto se conoce como maduración en conjunto, y es especialmente útil si hay riesgos de que las frutas se dañen por el clima o las plagas. Además, es mejor cortar el tomate con una pequeña porción del pedúnculo antes que intentar arrancarlo, ya que esto reduce las probabilidades de que se abra o quiebre la piel. Hablemos de los pimientos, que tienen un proceso de maduración un poco más variable. Los pimientos pueden cosecharse tanto verdes como maduros, dependiendo del uso que les quieran dar y de la variedad. Por ejemplo, un pimiento California Wonder es una excelente opción cuando está completamente verde si lo que buscan es un sabor más fresco y ligeramente amargo, pero si lo dejan madurar hasta que alcance un color rojo brillante, amarillo o incluso naranja, su sabor será mucho más dulce. Aquí, la textura es otra señal importante. Un pimiento listo debe tener una piel lisa, tensa y brillante.
Nunca lo cosechen si la piel está arrugada o si tiene manchas blandas, ya que eso indica que la fruta está perdiendo calidad. En el caso de los calabacines, el tamaño es un indicador clave. Las variedades comunes, como el Black Beauty, deben cosecharse cuando alcanzan entre 15 y 20 centímetros de largo. Si los dejan crecer demasiado, el calabacín perderá su sabor dulce y tierno, y las semillas comenzarán a endurecerse. Al igual que con los pepinos, utilicen tijeras de podar para cortar los calabacines cerca de la base sin dañar el tallo principal. Además, revisen las plantas con frecuencia, ya que los calabacines crecen muy rápido y pueden pasar de su punto óptimo en cuestión de días. Por último, quiero darles un consejo general. Siempre cosechen en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más frescas. Esto no solo ayuda a preservar la calidad de los frutos, sino que también evita que las plantas sufran un estrés innecesario por el calor del mediodía. Y recuerden llevar consigo un recipiente limpio, y evitar acumular los frutos en grandes montones, especialmente los más delicados como los tomates, para que no se aplasten entre sí. En conclusión, la clave para una cosecha exitosa está en observar, aprender y trabajar al ritmo de nuestras plantas. Cada fruto es como una pequeña recompensa de todo el esfuerzo que hemos puesto en el huerto, y recolectarlos en su punto exacto de madurez hará que esa recompensa sea aún más gratificante. Con estas prácticas, no solo disfrutarán de vegetales más sabrosos y nutritivos, sino que también contribuirán a la salud y continuidad de sus cultivos. En resumen, hemos recorrido juntos una guía completa para transformar su huerto en un espacio lleno de vida, abundancia y salud, utilizando únicamente métodos naturales y sencillos, que están al alcance de todos. Como les mencioné al comienzo, trabajar la tierra no es solo una tarea física, sino un acto de conexión con la naturaleza, y con el ritmo de las plantas. Comenzamos hablando de la importancia de la preparación del suelo, ese punto clave donde todo inicia. Aprendimos cómo observar, mejorar y nutrir la tierra con compost casero, estiércol bien compostado y hasta pequeños aliados como los abonos verdes. Este paso es el cimiento de cualquier cosecha exitosa. Luego, exploramos cómo la elección de las variedades adecuadas puede marcar una gran diferencia en el resultado de sus cultivos. Saber cuál pepino, tomate o pimiento se adapta mejor a las condiciones de su huerto, al clima y al espacio disponible, no solo ayudará a maximizar su producción, sino también a anticipar posibles desafíos como plagas o enfermedades. Como les dije, cada planta tiene su personalidad, y conocerla desde el inicio es clave para cuidarla mejor. Pasamos después a la siembra, donde vimos que no se trata simplemente de colocar semillas en el suelo, sino de darles las condiciones perfectas para que germinen y crezcan sanas. Desde el espaciado hasta el riego inicial, cada paso importa. Y hablando de riego, dedicamos tiempo a entender cómo y cuándo regar para evitar errores comunes como el riego superficial o excesivo, que pueden debilitar nuestras plantas. A través de técnicas como el riego por goteo, el acolchado y la observación constante, descubrimos cómo optimizar el agua y mantener un balance perfecto. El abonado fue otro pilar fundamental de esta guía. Les mostré cómo pueden producir fertilizantes naturales en casa, como el té de compost, el purín de ortiga y el té de plátano, que no solo fortalecen nuestras plantas de manera orgánica, sino que también cuidan el suelo y el medio ambiente. Alimentamos a nuestras plantas sin químicos agresivos, cuidando tanto los frutos que producimos como la tierra que nos los da. Hablamos también de cómo prevenir plagas y enfermedades, usando métodos naturales, desde las plantas compañeras que trabajan como guardianas en el huerto, hasta los preparados orgánicos como el ajo con chile, o el aceite de neem. Con estrategias sencillas y trampas caseras como las de cerveza y color amarillo, aprendimos a mantener a raya a los intrusos, sin necesidad de perjudicar los ecosistemas de nuestros huertos. La poda y el tutorado fueron otras prácticas esenciales destacadas en este recorrido. Reducir los chupones, manejar las hojas bajas, apoyar las ramas y cultivar en vertical no solo nos ayuda a maximizar el espacio y facilitar el manejo de las plantas, sino también a garantizar una mejor calidad en los frutos. La experiencia me ha demostrado que un cuidado detallado en estas etapas permite a las plantas expresarse en todo su esplendor. Finalmente, abordamos el momento más satisfactorio de todo agricultor, la cosecha. Reconocer las señales de madurez de los frutos, cosechar en el momento justo y de la manera correcta, es la culminación de todo el esfuerzo invertido. Lo mejor de este enfoque natural es que no solo obtenemos cultivos más sabrosos y nutritivos, sino también plantas más saludables y suelos más fértiles para el futuro. Recuerden que todas estas técnicas y prácticas tienen algo en común.
Son métodos que respetan el equilibrio natural, que fortalecen a nuestras plantas desde la raíz, y que en última instancia, nos conectan con el ciclo de la vida en nuestra huerta. Estos no son trucos de una sola temporada, son lecciones que, aplicadas con constancia, transforman sus cultivos y los resultados a largo plazo. Así que, después de todo lo que hemos compartido hoy, quiero invitarlos a que se animen a implementar estas prácticas en sus propios huertos. A probar, a experimentar, y más importante, a observar y aprender de sus propias plantas y su entorno. Porque en la agricultura, como en la vida, siempre hay algo nuevo por descubrir. Para terminar, los invito a que me acompañen en los próximos videos, donde seguiremos explorando juntos más técnicas, consejos y secretos sobre huertos orgánicos y naturales. Esto es solo el comienzo de un viaje lleno de aprendizaje y gratificación. Recuerden que aquí estamos para compartir experiencias y crecer juntos como agricultores y amantes de la tierra. Nos vemos pronto y que su huerto continúe floreciendo con fuerza y abundancia.